Hoy continuamos con la serie Milei para Dummies y en este tercer capítulo vamos a ver quién era Javier Milei antes de ser presidente de Argentina. Bienvenidos a Desarrollemos TV. Y de nuevo tenemos a un invitado especial. Él es Andrés Villota, un corredor de bolsa con más de 25 años de experiencia en el mercado bursátil colombiano e internacional, profesor universitario, columnista y panelista. Entre sus muchos estudios tiene un posgrado en Derecho del Mercado de Capitales y una maestría en Relaciones Internacionales. Actualmente también es corresponsal acreditado ante la Casa Rosada en Argentina y corresponsal en Desarrollemos TV. Bienvenido, Andrés. Hola Natalia, muchísimas gracias. Aquí feliz de estar en este gran proyecto en el que tratamos de explicar de una manera muy sencilla y muy fácil de entender todo lo que está haciendo el presidente Javier Milei en Argentina y todos los significados de libertad, de libertario, de la Escuela Austriaca de Economía y de todos esos conceptos que a veces como las personas no se entienden, digamos que la oposición o los enemigos de la libertad tratan de tergiversar o tratan de estigmatizar precisamente porque las personas no entienden bien el concepto. Desarrollarlo en lenguaje simple y común. Bueno, Andrés, quiero que hablemos por el principio, el contexto. ¿Dónde nació Javier Milei? ¿En qué familia nace Javier? En una familia, digamos que muy normal argentina, de hecho su primera gran afición y de hecho su primera elección eh, profesional es ser arquero de fútbol, en un país que la cultura del fútbol pues es Muy marcada. muy marcada, muy importante, y a raíz de una lesión que tiene, se retira del fútbol, era arquero de Vélez, y cuando se retira se dedica a estudiar economía y termina siendo un economista muy brillante, y después de varios años pues empieza su carrera pública, que inició siendo un analista económico, una persona que era invitada a los medios para que diera sus opiniones, sus conceptos, y con el tiempo pues ya empieza a tener una gran importancia y empieza a tener una gran influencia en los medios de comunicación argentinos, y ya después entonces empieza también, paralelo a todo esto, pues una vocación de servicio público, hasta que termina siendo el presidente de Argentina. Milei ha dicho el por qué ese interés estudiar economía. En su familia quizá había economistas o por qué ese interés en esta carrera. Él lo ha dicho públicamente, que él incluso cuando empieza a estudiar eh, se inclina muchísimo por las teorías de John Maynard Keynes, y con el tiempo empieza a descubrir que son lo más comunistas del mundo. De hecho, en alguna oportunidad yo escribí y dije que las teorías de Keynes eran un comunismo gourmet, mimetizado, eh, como algo o una corriente, una teoría económica eh, suave, por decirlo así, digamos que mucho menos radical que el comunismo, pero la presencia del Estado en las teorías de Keynes pues es bastante alta, y desde ahí el presidente Milei, en esa época el estudiante de economía Javier Gerardo Milei, empieza como a cuestionarse, ¿no? Y empieza a decir, oiga, esto que dice Keynes eh, me parece que tiene como unos vacíos conceptuales grandes, veo como mucha influencia y mucha intervención del Estado, esto como que no es por acá, y después ya entonces descubre los autores de la Escuela Austriaca de Economía. A manera de anécdota también, y comparándolo un poco con mi formación académica, a mí, por ejemplo, nunca me hablaron de ninguno de los autores de la Escuela Austriaca de Economía.
de los únicos que medio tenían que ver con ello, obviamente me hablaron de los clásicos, de los liberales clásicos, de Smith, de Ricardo, y después me hablan de los neoliberales, de, de Friedman, y digamos que los autores de la Escuela Austriaca de Economía casi que fueron, no censurados, pero sí fueron como sacados de los pensum de la formación académica en economía. ¿Por qué? Sospechosamente. Eso tiene mucho que ver, yo creo, con el tema de la, de lo que hablábamos del nuevo orden, Okay. que el soporte económico era bastante keynesiano. Entonces si a los jóvenes les empezaban a hablar de la Escuela Austríaca de Economía, pues iba a pasar lo que le pasó a Milei. No solamente iba a atender sus cuestionamientos, sino que además iba a tener un viraje total y iba a desechar totalmente las teorías de Keynes para adoptar las teorías de los autores de la Escuela Austríaca de Economía. Y si ustedes se dan cuenta, cuando hablan del liberalismo clásico económico, de Smith y de Ricardo, casi siempre lo han cuestionado y los han tratado como medio de locos, y ni hablar de Friedman cuando llega, y de los neoliberales, que es retomar esa escuela clásica y adaptarla al siglo XX en su momento. Si tú te das cuenta, se convirtió casi que en un insulto decirle a la gente neoliberal. Si tú oyes a socialistas como Ernesto Samper Pizano, él descalifica a sus oponentes diciéndoles que son neoliberales, y hablan del neoliberalismo salvaje. Y entonces fíjate que esta gente, la casta colombiana y en general la casta del mundo, siempre descalificaron los conceptos económicos liberales. Y si nos vamos ya, digamos que no solamente a la historia de Colombia, sino lo vemos en Estados Unidos, el concepto liberal es para los socialistas. O sea, a los socialistas en Estados Unidos le dicen liberales. Y si nos devolvemos aquí en Colombia, el Partido Liberal, que al principio adoptó como propios las ideas del liberalismo clásico de Smith y de Ricardo, en el siglo XIX, cuando se crea esa división bipartidista en Colombia de los liberales y los conservadores, los liberales, la presencia del Estado era algo mínimo y, si se quiere, marginal. La Constitución de Río Negro, 1863-1886, de los Estados Unidos de Colombia, porque era un sistema federal en ese momento, no centralista, es marcadamente liberal. Liberalismo clásico de Smith y de Ricardo. En ese momento, hasta ahora, estaban apareciendo, digamos que el padre de la Escuela Austríaca de Economía, que es Karl Menger, que él, cuando empieza a escribir, casi que lo hace en simultánea con Karl Marx. Y cuando entonces uno lee a Menger y lee a Marx, están totalmente en las antípodas ideológicas, totalmente. Y por eso es casi que risible y es un error imperdonable histórico que comparen a las ideas liberales de los libertarios con las ideas del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, nazi, porque el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán adopta totalmente las ideas de Marx, que están en las antípodas ideológicas de las ideas de Karl Menger, que fue el creador de la Escuela Austríaca, es el padre, considerado el padre de la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, en esa medida, si tú miras en el pasado y hoy en el presente, cuando alguien descalifica y dice que los libertarios son de extrema derecha o que son nazis, que eso además pues es una contradicción gigante, porque tú cómo vas a decir que un Partido Nacional Socialista Obrero es de extrema derecha. Si en el mismo nombre dicen que es socialista obrero, eso es de izquierda, de extrema izquierda, es comunista. Alguien empezó a hacer esa asociación. Y también con el Partido Fascista Italiano, que era una réplica del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, los dos eran comunistas,
pues no tienen nada que ver los libertarios ni con los nazis ni con los fascistas. Todo lo contrario, si ustedes oyen hablar a Gustavo Petro, que es de extrema izquierda, él está en contra de Javier Milei. Nicolás Maduro está en contra de Javier Milei. Fíjense que todos los socialistas están en contra de Milei. Entonces es imposible que los nacionalsocialistas obreros alemanes o los fascistas italianos sean libertarios, sean liberales. Todo lo contrario, si Mussolini y Hitler estuvieran vivos hoy, odiarían a los libertarios y muy seguramente los hubieran mandado a los campos de concentración y todas esas cosas. O sea, que es decir, ¿qué ideas o qué base ideológica tomó Javier Milei cuando empezó a descubrir, no porque la universidad le diera, como acabaste de decir, sino empezó a descubrir, por ejemplo, la escuela austriaca? ¿Cuál fue su base ideológica y cuáles son los principios ideales que él empezó a tomar como propios? Claro, entonces mira que nos remontamos al liberalismo clásico y Smith lo que plantea es libertad absoluta y total en los mercados y cómo los mercados de manera orgánica funcionan y cómo la asignación de recursos en esos mercados va a ser de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Y entonces, cuando el mundo funcionaba y los grandes mercados del mundo funcionaban, la presencia del Estado era nula. De hecho, digamos que una de las máximas que existían era dejar hacer, dejar pasar, era el Estado no tiene por qué meterse en nada. Y entonces, cuando el Estado no tiene que meterse en nada, significaba que la iniciativa de los particulares, la iniciativa privada, era la que primaba. Y el Estado, según los postulados básicos de Smith, era simplemente para temas de seguridad, temas de defensa y administración de justicia. Punto. El Estado no hacía nada más. Con el tiempo se empezaron a inventar un montón de funciones y un montón de actividades del Estado que va de la mano de las teorías de Keynes y obviamente de las teorías de Marx, porque pues para Marx obviamente el Estado era el todopoderoso, era el dueño de los medios de producción y el Estado era el que controlaba la vida de la gente. Y eso ha pasado y lo hemos visto en Cuba, en China, en la China impostora, ¿no? En la China popular, porque la República de China Taiwán, la original, la China original, obviamente es un país democrático, capitalista, libertario, si cabe el término. Y en todos esos, pues fíjate que hay una anulación total del ser humano que va en contravía totalmente de los postulados del liberalismo clásico y de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Qué pasa entonces con Smith? Que durante el periodo que estuvieron vigentes sus ideas, fue cuando los países las adoptaron y fueron inmensamente prósperas y ricos. Y en esa medida entonces, cuando llega Javier Milei y empieza a leer a los austriacos, se da cuenta que ellos basan sus análisis, basan sus teorías en lo que había dicho Smith y Ricardo cuando el mundo funcionaba. Y entonces, cuando Smith habla de la mano invisible, que es la que mueve los mercados, y utiliza incluso expresiones del ser humano, como la envidia, el egoísmo, y cómo generan valor, cómo generan riqueza, cómo generan una sana competencia. Y entonces él decía, mire, yo puedo ser panadero y mi vecino puede ser panadero, y esa sana competencia que existe entre los dos, fomentada por el egoísmo de que yo quiero ser el mejor panadero y que quiero vender el mejor pan, pues genera que en últimas el más beneficiado van a ser el consumidor, porque muy seguramente van a comprar el mejor pan al mejor precio posible. Y esa asignación y fijación de los precios va a estar determinado por esa oferta, esa ley de oferta y demanda, que en últimas va a estar movida por el consumidor. Si uno le da Mises después, Mises retoma esos temas del consumidor y dice, mire, el consumidor es súper importante. Y el Estado no es el que tiene que decir a usted qué comer o qué consumir, sino es algo que surge de manera espontánea y natural en el ser humano. Por eso Hayek, que es otro de los grandes autores de la Escuela Austríaca de Economía, habla de la acción humana.
Y entonces es tan importante la acción humana, ¿por qué? Porque el ser humano actúa sin ningún límite, y eso es algo muy importante en los conceptos de la libertad, sin que existan límites del Estado. Ahora, eso no se puede malinterpretar como un tema de libertinaje. Hay que tener en claro que la libertad mía va hasta donde empieza la libertad del otro, ¿no? Entonces, ese libertario que hace lo que se le da la gana y le pasa por encima a los demás, eso no existe. De hecho, los enemigos de estos conceptos tratan de señalar a los libertarios y dicen, ah, claro, como son libertarios, como hacen lo que se les da la gana. No, 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 no. No. Los conceptos de orden, de justicia, son terriblemente importantes y precisamente exigen además una alta capacidad de autorregulación del ser humano, en el sentido que como no necesita una presencia de un Estado gendarme que esté todo el tiempo diciéndole qué hacer o qué no hacer, fíjate que es también necesario que sean sociedades muy evolucionadas, que tengan esa capacidad para trazar unos límites invisibles, pero que eso genere unos comportamientos adecuados al interior de la sociedad. Hablando coloquialmente con algún amigo, entendíamos por qué en un país como Argentina ganó Javier Milei. Mucho grande porque tiene un nivel de evolución mucho más alto que una sociedad como la colombiana, desafortunadamente. No estoy diciendo que en Colombia no haya espacio para un líder libertario, ni mucho menos. Pero digamos que sí requiere que exista como una alta dosis de sentido común y de una alta capacidad para convivir en sociedad sin que el Estado me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer. O sea, en eso creía Javier Milei, empezó a creer. Claro, claro. Y eso entonces lo empieza a llevar al terreno Educativo, ¿no? De claro, educar también, enseñar. desde lo económico y desde sus conceptos económicos, y ya salta a un tema de sociedad, a un tema político, que es bien interesante. Yo la primera vez que vi a Javier Milei hablando en persona, pues porque obviamente uno lo ve muchas veces en televisión y eso, pero En redes, sí. la primera vez lo vi aquí en Bogotá, en el hotel, perdón, en el teatro, me confundo, no sé si era el Astor Plaza o el Royal Plaza, es el que queda sobre la calle, no sobre la carrera. Y cuando yo fui, pues yo lo había visto en las redes y entonces dije, uy, Javier Milei viene a Colombia, voy a ir a verlo. Y cuando llegué, supuse que había llegado temprano, la fila era bastante larga, había llegado un montón de gente, vi muchas personas con la maleta de viaje, que se notaba que habían llegado al aeropuerto para ir a ver solamente al presidente Milei. Bueno, en ese momento era senador o era congresista argentino ya en ese momento. El diputado. El diputado Javier Milei, y el teatro estaba lleno, y me di cuenta que el perfil de las personas que estaban ahí entrando, contrario a lo que decían, que era la oligarquía y la no sé qué, que de la extrema derecha, no sé qué cosas, éramos personas totalmente comunes y corrientes. Ahí no estaba ningún aristócrata ni ninguna persona de la nobleza ni nada de esas cosas, como falsamente se han dilgado también que son de extrema derecha las monarquías y la iglesia y todo eso. Eso no tiene nada que ver con la extrema derecha y mucho menos con los libertarios. O sea, una monarquía es imposible que la tilden de democracia cuando la eligen por un derecho hereditario. ¿Eso qué tiene democracia? Nada. O sea que no tiene nada que ver con la derecha. La iglesia menos, pero han hecho como una mezcla ahí rara, para descalificar a cualquier persona que no piense y que no tenga unos principios socialistas. Entonces lo tratan de meter que es de la extrema derecha y que la nobleza y que la iglesia y todas esas cosas. Y entonces también lo asocian que son los oligarcas y los... No, eso no tiene nada que ver. Y a lo que voy con esa historia es que las personas que están ahí, había gente de todas partes de Colombia que había llegado a oír el mensaje del presidente Milei. Y él hace unas clases magistrales de economía. Catedrático, o sea, el claro, profesor siempre. Claro, y entonces hablaba de eso y al final dejaba un espacio pequeño para hablar de política. En esa época era antes de las elecciones en las que Petro supuestamente ganó, y lo que él habla es economía. Alguna vez que lo fui a ver en el Luna Park, cuando lanza un libro de él y da un show, un concierto de rock
con sus amigos, que los hijos de Alberto Venegas Lynch, con Marcelo Duclos en el bajo, bueno, eran los músicos de su banda. Y ahí yo estuve sentado en la tribuna de prensa. Me acuerdo que me tocó al lado de unos corresponsales españoles, y ellos no tenían ni idea qué es lo que estaba hablando Milei, porque dio una clase de economía magistral. Yo creo que yo al presidente Milei lo he visto 7 veces en estos discursos en vivo, y la clase que dio ese día fue maravillosa. Y entonces los periodistas están ahí, decían, ay, qué tipo tan cansón, ay, está loco, ay, es un bobo, es un loco, eso no sé qué. La prensa es súper agresiva con él, porque él desde el primer día acabó con la pauta oficial. Y la prensa, en lugar de estar feliz porque tienen libertad de prensa plena, porque ya no es el Estado el que le dice que tiene que escribir, y si escribe lo que él le dice, pues le paga, y si no, entonces no le paga, porque esa es la pauta oficial, la pauta escondida. Él la quita, deberían estar felices. Estaban molestos, estaban furiosos porque les habían quitado una fuente de ingreso muy importante, que era robarle a los contribuyentes argentinos para pagarle el sueldo a los periodistas. Y entonces lo descalificaban, y entonces lo trataban como de una persona que nada que ver, que hablara de economía, y pues, pero también lo criticaron por haber cantado y por haber hecho un concierto de rock. Un rock star. Exacto. Y digamos que entonces ahí se ve como un marcado sesgo anti-Milei, no porque sea el presidente Milei, sino porque las ideas que él tiene van totalmente en contravía del modelo del nuevo orden que rige al mundo. Y entonces empezaron a ver como un grave atentado contra ese modelo que todo el mundo defendía y que todo el mundo consideraba que era el mejor, con una persona que lo cuestiona, con una persona que dice, oiga, mire, llevamos equivocados 80 años aplicando una cosa que no sirve, hay que cambiar esto. Y entonces, dentro de la población empieza a tener una muy, muy alta consideración eso que él empieza a decir. Que además lo que él está diciendo no era ciencia de cohetes, era simplemente el día a día, sentido común aplicado a la actividad del día a día. Y la gente entonces empieza a reaccionar y empieza a decir, oiga, ese señor tiene razón, batalla cultural. Además nadie se atrevía a decir nada. ¿Por qué? Porque aparecía el socialista y le decía discurso del odio, ¿se acuerdan? Hay que censurarlo, hay que cancelarlo. Él está diciendo lo que no es políticamente correcto, es racista, es homofóbico, es nazi, fomenta el discurso del odio, hay que eliminarlo, hay que acabarlo. Y entonces fíjense que cuando empezaron a alzar la voz muchos al tiempo, era imposible que los callaran a todos al tiempo. Y cuando se dan cuenta que no los pueden callar, pues la gente ya empieza a hablar y hablar y hablar cada vez en un tono más alto, hasta que ya se vuelve un fenómeno impresionante y llega a ser presidente de Argentina. Hablemos un poco entonces en la línea para que los oyentes se ubiquen entonces. Bueno, Milei nació en Argentina, quiso ser arquero, bueno, por una... le dio que le quedó como una lesión, no sí. pudo llegar a hacer ese sueño como futbolista, empezó a estudiar economía, fue profesor de economía, uno lo veía por ahí en redes, en universidades, de hecho hay un video como él dando cátedra, siendo profesor, y empieza primero a darse a conocer en 2015, su primera aparición en televisión, y yo quiero que hablemos de este fenómeno, porque Milei es todo un fenómeno, no solo la manera simbólica, sino en el lenguaje también, y empezó a hacerse notar en radio y en televisión, ¿no? Uno empezó a verse en redes sociales con las polémicas de Javier Milei, quién es Javier Milei, cómo fue ese fenómeno en los medios de comunicación para que la gente empezara a hablar de Milei, ¿no? Era los debates, las polémicas que a veces lo echaban de hecho de los medios de comunicación, cómo se empezó a notar Milei con sus ideas y con su simbología y con su lenguaje. Claro, por lo principal que se empezó a caracterizar, y es asociado a lo que te acaba de decir, es totalmente disruptivo su discurso, porque es el primero que se atreve a decir, oiga, esto que está mal, y esto hay que cambiarlo, y esto hay que hacer algo, porque si seguimos así, pues vamos a seguir en la decadencia total. Y cuando Argentina fue inmensamente rico, era todo lo contrario a lo que estamos haciendo ahora. Y entonces la gente le empieza como a oír eso y dice, oiga, tiene razón. Y claro,
lo que les contaba a ustedes, que creo que en el primer capítulo, pues si la gente va por la calle y ve eso, pues tenía un soporte real para lo que estaba diciendo Milei, porque veían esa grandeza, veía todas esas construcciones, veían esas avenidas del primer mundo, y decía, ¿y eso porque ahora está como rayado, como roto, como feo? Si esto era algo real, algo que tuvimos los argentinos hace un siglo, ¿por qué no recuperar eso? Y hay un señor que nos está explicando que todo eso que teníamos se fue a pique y se cayó y se volvió una desgracia porque están aplicando unas teorías y unas políticas públicas que no tienen nada que ver con la época en la que Argentina fue grande y gloriosa. Y entonces él empieza a tener mucha acogida por eso. Y la gente lo empieza a oír, y aunque la oposición lo trataba de loco, de chiflado, pues en realidad la gente dice, no, este tipo no está tan loco ni está tan chiflado, porque está diciendo algo que es de sentido común, que es de lógica, ¿no? Y entonces cada vez empieza a tener más fuerza sus palabras. Además, cuando él iba y hablaba a los medios, el rating se disparaba. Sí. Entonces los medios al principio, y cayeron magníficamente en la trampa, porque la mayoría de todos esos medios eran comprados por el gobierno. Sí, sí, sí. Y pautaban el gobierno, y entonces, claro, le empiezan a dar cabida a un tipo que al final termina dándoles al sistema. Y hoy lo que yo veo, y precisamente cuando yo voy a las conferencias de prensa de la Casa Rosada, es un ambiente terriblemente hostil contra el presidente. O sea, la gente, no sé, si pueden alguna vez vean en YouTube las intervenciones que yo he hecho, como me miran los que están sentados atrás, como diciendo, ¿este tipo quién es? O sea, ese tipo, ¿por qué no está preguntando alguna estupidez como nosotros, o no lo está atacando, sino que está preguntando una cosa totalmente diferente, que se sale del libreto, en el que la idea es atacarlo y ponerlo en evidencia y no sé qué? Y es claro, es como esa debacle que genera el que ellos lo enaltecieron y lo exaltaron y le dieron un espacio muy grande en sus medios. Al final terminó siendo la persona que les acabó la financiación pública de los medios. Lo cual los debe tener doblemente molestos a la prensa tradicional. Y de hecho, la prensa no tradicional fue un soporte también muy importante, porque digamos que ellos sí le dieron acogida todo el periodo y todo el tiempo. Y él ha sido muy agradecido con esos medios, y él vuelve a esos medios que no son nada en términos de infraestructura, ni de capital, ni de empleados, de lo que eran los medios tradicionales argentinos, pero igual él sigue yendo a donde ellos y sigue dándoles entrevistas y todo eso. Digamos que ha sido muy agradecido con esos medios, ¿no? Pero entonces digamos que ese fenómeno empieza como un fenómeno mediático, y ya cuando él ya llega al Congreso, y ya se vuelve un fenómeno político, y que se convierte en imparable. Además, algo muy importante, él nunca cobraba sueldo. Y existía una ley que obligaba a que los políticos tenían que recibir el sueldo. Entonces él lo recibía, pero al segundo salía y lo rifaba entre las personas, entre todos los argentinos que quisieran participar en la tal rifa. Sí. Y entonces él también hacía eso, y eso lo hacía que fuera muy consecuente entre lo que decía y lo que hacía. Porque él obviamente estaba en contra del gasto público, estaba en contra de unos sueldos privilegiados que tenían los políticos, estaba en contra del tamaño del Estado totalmente inútil, estaba en contra de la emisión de dinero sin respaldo, estaba en contra de muchas cosas, pero no porque fuera un reaccionario ni porque quisiera ser un rebelde sin causa, sino porque obviamente eso que él denunciaba era lo que había llevado a la Argentina, después de ser uno de los países más ricos del mundo, a ser uno de los países más pobres y miserables del mundo. Además que hay que tener en cuenta algo, y es que en el 2021 él fue diputado nacional por Buenos Aires por un partido que quizá nadie daba un peso, que era el partido con La Libertad Avanza, ¿no? Que hasta el momento era como, ¿y de quién será eso? ¿Qué será eso? ¿Cómo empezó él también a decir, viva la libertad, carajo, ¿no? Que fue como su eslogan, por así decirlo, los eslogans más favoritos de Milei. ¿Qué pasó con este partido y cómo se empezó ahora sí él a meter de lleno para una candidatura presidencial? Claro,
Digamos que ese partido, ese discurso, lo primero que hizo fue dejar en evidencia que existía una masa que se llamaba la casta, que era conformada por unos grupos de interés que estaban dominando a la sociedad argentina solamente para poder robarla y para que prevalecieran sus intereses personales, los de la casta, por encima de los intereses de una sociedad. Y se dedicaban a esclavizarla y a explotarla, robándola a través de los impuestos, robándola a través de las multas, de las licencias, de los aranceles, de un montón de formas que se inventaron para robar. Y entonces de ese robo generalizado, ese saqueo generalizado, había una casta que vivían como reyes, mientras que abajo, los que estaban abajo, el grueso de la sociedad, vivía en unas condiciones de pobreza bien complicadas. Y en esa medida, entonces, cuando él plantea que había que solucionar estos temas, pero no como una respuesta a tener entonces, a crear más instituciones, a crear más burocracia, sino todo lo contrario, lo que plantea es, oiga, eliminemos ese montón de gente que está ahí robando y reduzcamos el Estado a la mínima expresión. Pues la gente que vivía de eso se angustió y fueron los primeros en salir a atacarlo y en salir a descalificarlo. Pero cuando ya lo salieron a hacerlo ya era muy tarde, porque ya la gente se había dado cuenta de cómo era que esta gente estaba robándolos y cómo era que esta gente estaba oprimiéndolos, que además, y dicho sea de paso, la casta se dedicaba a acusar a los otros de hacer eso, es decir, hacer lo que ellos hacían, que eso está en el decálogo de la propaganda del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán nazi. Es como el decálogo de toda la estrategia de comunicaciones y de publicidad, de propaganda que tenía ese partido, que si tú lo lees, que eso está en internet, se puede buscar en cualquier lado, tú lees los 11 puntos de ese decálogo, te vas a dar cuenta que no es nada diferente de lo que hace Gustavo Petro, que no es nada diferente de lo que hace Nicolás Maduro, que no es nada diferente de lo que hacía los Kirchner, que entre otras cosas era culpar de los errores propios a los contrincantes. Y entonces le empiezan a endilgar al presidente Milei un montón de atrocidades, precisamente por estar denunciando todos los atropellos y todas las atrocidades que hacían el cartel de los Kirchner en el poder. Porque Alberto Fernández hacía parte de eso, obviamente, y era el presidente de ese momento. Y claro, entonces cada vez empieza a tener mucho más eco en la sociedad eso que dice él. Que, insisto, como no eran un lenguaje muy elevado o inentendible, era muy fácil que las personas lo entendieran y que las personas, fuera de eso, lo aplicaran a su realidad porque era lo que estaban viendo y que era lo que estaban padeciendo. Y de hecho, sin adelantarnos a lo que va a ser el próximo capítulo, desde muy, digamos que las pocas semanas que él llega al poder, empiezan a haber esos cambios. Y entonces, claro, ya después de eso, ya es casi que imposible que la gente se quiera devolver otra vez a lo que había antes. Exactamente, además que como hablábamos, además de los medios, redes sociales, les llegó una comunidad digital muy grande en Argentina, que además él es bien polémico, ¿no? O sea, es polémico en lo que dice cuando dicen, no, es que a los zurdos no hay que darles ni un milímetro, ¿no? O sea, es bien polémico y directo con sus afirmaciones. Y quiero que hablemos de manera breve, Andrés, para explicar a la gente de eso que él creía en la campaña presidencial. Por ejemplo, el plan motosierra, ¿no? Y que la gente lo criticó mucho, ya volvemos a lo mismo, de manera simbólica con la motosierra, que era el reajuste al gasto. Hablemos de esas prioridades que él tenía en la campaña presidencial. Claro, además que acuérdate que aquí en Colombia la motosierra la usaban las FARC, el ELN, para descuartizar a sus enemigos o a los que se sentían traicionados. Y fíjate cómo también después entonces empiezan a utilizar ese término descalificando a sus enemigos de los otros carteles dedicados al narcotráfico y al tráfico de niños,
acuérdense que empiezan a acusar que eso de la motosierra lo hacían a los otros, ¿no? No los hacían las FARC y la ELN, sino los otros, y esa gente les empiezan a decir paramilitares, pero eran sus enemigos, digamos, cárteles que estaban en permanente pugna, y la estrategia que utilizó aquí la izquierda fue calificar a esta gente que eran como parte del Estado y que eran asociados con los militares, y era una forma de legitimizar la actividad terrorista de esos grupos, y por el otro lado para que el Estado los persiguiera a los otros. Pero a lo que va esa historia de la motosierra, que aquí en Colombia tiene, digamos, que una connotación negativa, Sí. Él la utilizaba para simbolizar que iba a cortar los pedazos del Estado que no servían. Que de hecho, él lo había planteado, eran todos. Y de ahí viene el concepto de anarcocapitalista, ¿no? Que no haya existencia del Estado. Y entonces también hay una discusión teórica, entonces dicen, es que los anarquistas eran como los malos, y era entonces una gente ahí como rara, pero simplemente lo que está diciendo el Estado es volverlo al concepto básico inicial de Smith sobre cuáles eran las funciones del Estado mínimas. Por lo tanto, entonces, pues no era necesario que el Estado cobrara unos impuestos muy altos para poder funcionar. Y si ustedes se dan cuenta, la justificación perfecta para cobrar unos impuestos altísimos es que el Estado necesita de esos recursos para poder funcionar, primero, y segundo, que es una forma de redistribución de la riqueza, que es además el argumento más estúpido del mundo, pero igual se lo inventaron y la gente se lo terminó creyendo, y era que entonces le cobraban muchos impuestos a los ricos para poder dárselos a los pobres. Si ustedes miran el presupuesto general de Colombia, por ejemplo, el 80% de eso que le quitan a los colombianos es para la casta, el 80%. Y supuestamente hay un 20% que dedican a la inversión social, que pues como lo hemos visto en ese gobierno, se lo robaron todo, o sea, el 100% es para la casta. Entonces, el presidente Milei lo que planteaba era, oiga, pues para qué hay que cobrar impuestos tan altos, si es para pagarle el sueldo a todos esos burócratas, pues sencillamente prescindamos de los servicios de toda esta gente, que además la mayoría no iba ni siquiera a trabajar, eran personas ficticias que cobraba el sueldo algún político de turno, y cuando empieza a cortar con la motosierra esos pedazos del Estado que le sobraban, automáticamente el primer mes hay superávit financiero en la economía argentina. Lo que prueba que su teoría es cierta, funcionó. Exacto. Y lo que habían dicho los clásicos y lo que decían los autores de la Escuela de Economía era verdad. Que además sentido común, eso no es un milagro, ¿no? Porque a veces dicen, el milagro, no. Si yo dejo de gastar en tonterías en mi vida diaria, y no vuelvo a usar la tarjeta de crédito, pues el siguiente mes no me va a volver a llegar una cuenta de cobro tan de alta. la tarjeta. Y eso no es un milagro. Eso es lógica, sentido común. Y eso fue lo que empezó a hacer él. Entonces, claro, los que vivían de eso salieron furiosos a decir que el colmo, que era un dictador, que no sé qué, y todo lo contrario, lo que le estaba haciendo era precisamente quitar el Estado de la sociedad argentina. Exactamente. Quitar esa intervención exagerada que exigía que los argentinos tuvieran que dedicar gran parte de sus ingresos para dárselos a otra gente para que se los robara. Pagar más impuestos. De estas ideas que te voy a decir, me gustaría que nos dijeras, explicaras una para ir terminando. Entonces está, bueno, plan motosierra, reajuste del Estado, achicamiento del Estado, privatización, eliminar el Banco Central, reforma monetaria o, bueno, ya dijimos, reducir impuestos. Claro, lo de las privatizaciones es súper importante, porque es que el Estado no está para ser empresario. Y lo que pasara con las empresas públicas, y eso no solamente es de Argentina, aquí en Colombia lo hemos visto con el caso de Ecopetrol, los burócratas, si tú miras, nunca han tenido trabajos productivos. Y en esa medida, si tú le sueltas a un burócrata el manejo de una empresa dedicada a la explotación petrolera y minera, y sueltas a otro que sea el presidente de una aerolínea, como Aerolíneas Argentinas, y si dejas al director de la YPF,
pones a otro burócrata, pues esas empresas terminan en función de unos intereses de esa burocracia y esa minoría que gobierna. Entonces lo que él hace y dice, pues es algo terriblemente sensato y lógico, es, oiga, los burócratas no tienen ni idea de cómo administrar una empresa porque nunca en su vida han trabajado y nunca en su vida han tenido un empleo productivo. Siempre han vivido de robarle la plata a los demás. Punto. Me acuerdo, en mi inocencia de niño, en el colegio llegaban con chofer en un carro último modelo europeo unos compañeritos de clase, y cuando se bajaban todo el mundo decía, es que es el hijo del senador, es el hijo del alcalde, es el hijo del presidente, y en la inocencia de uno de niño, uno creía que ellos eran muy ricos porque hacían un trabajo que era importantísimo y entonces por eso recibían mucho dinero. Con el tiempo uno va descubriendo que esa gente tenía mucha plata porque se la robaban y se la robaban a todo el mundo y tenían por eso carros importados, tenían chofer, tenía todo lo que el resto de las personas no puedan tener. Pero no era porque fueran unos seres superiores ni porque fueran unos empresarios, sino simplemente eran unos burócratas que se enriquecían a costa de los demás. Y entonces esa clase de privilegiados que se han vuelto millonarios robando a la gente, pues son los que se ven terriblemente afectados por esas ideas, y lo que él está logrando con eso es liberarse de ese yugo. Entonces, cuando al Estado le dicen usted no sirve para ser empresario, pues usted no tiene ni idea de ser empresario, vamos a sacar esas empresas, las vamos a vender, pues eso es totalmente lógico. Y los que se beneficiaban de los recursos de esa empresa, pues se ponen furiosos y lo tratan de dictador, bueno, todo lo que ya hemos dicho, y han entorpecido permanentemente esos procesos de privatización, porque eso tiene que pasar por el Congreso. Entonces la oposición, que sigue siendo mayoría hasta finales de este año, cuando sean las elecciones, y obviamente la mayoría queda en La Libertad Avanza, han entorpecido todos estos procesos, porque ellos son beneficiarios directos de esas aberraciones y de esas atrocidades estatales. Andrés, muchos dicen, por último, que Milei es el primer presidente libertario. Para él, ¿qué significa ser libertario? Porque es esa nueva alternativa ahora de gobierno, ser libertario, y abre como el camino, no solo en Argentina, sino también en esta región latinoamericana, para este movimiento. Pues mira, como el concepto del liberalismo clásico se lo fueron apropiando y se fue como pervirtiendo y prostituyendo, sin ir más lejos, en Colombia el Partido Liberal Colombiano, desde Alfonso López Pumarejo con la Revolución en Marcha, de un viraje completo y de ser un partido liberal de verdad, pasó a ser un partido socialista. Y ni hablar ya cuando se afiliaron a la Internacional Socialista, el Partido Liberal Colombiano, pues ya demostró que de liberal no tenía nada, más lo que te contaba de la perversión del concepto en Estados Unidos, que a los socialistas le dicen liberales, ese concepto libertario se utilizó para reemplazar el concepto liberal. Y entonces, si lo vemos, es un concepto en el que prima la libertad del ser humano, es decir, aísla totalmente la intervención del Estado, porque el hombre nació para ser libre en la sociedad y el Estado se ha encargado de hacerlo esclavo de sus políticas, esclavo de su intervención. Entonces por eso lo que plantean es, oiga, el Estado no debería existir. Y muy seguramente si nos devolvemos en la historia, las comunidades primitivas, si bien tenían un líder, pues no necesariamente tenían un Estado como lo conocemos ahora, pues obviamente también por unos temas de la evolución del concepto y eso que no viene al caso ponernos a analizar, pero en últimas, el ser humano para existir no necesita del Estado. Y entonces él aplica todo esto y esos conceptos entonces de libertad priman sobre los conceptos de intervención del Estado. Y entonces si tú te das cuenta, algo que no necesariamente es una teoría política como tal, como lo es la libertad, es llevado a un concepto político para poder
establecer unas políticas públicas que yo considero casi que de transición, ¿no? Porque, por ejemplo, él para eliminar ese alto contenido de intervención del Estado en la economía argentina, creó un ministerio de la desregularización, porque es evidente que en Argentina existía una hiperregulación que hacía que los impuestos fueran altísimos y que hacían que los bienes y servicios en Argentina fueran de los más caros, costosos e ineficientes del mundo, precisamente por esas altas cargas tributarias. Entonces, cuando él empieza a cambiar todo eso, pues necesita, dentro del mismo sistema, depurarlo, creando un ente que uno supondría que es un ente burocrático, pero es necesario para ese periodo de transición en el que el Estado empieza a desaparecer de la vida del argentino. Ok, bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por esta explicación, por narrarnos un poco de ese Javier Milei antes de ser presidente, de ser diputado, de esas ideologías, de esa base ideológica también que él tiene. Y el próximo capítulo, que es nuestro capítulo final de Milei para Dummies, vamos a ver entonces ahora sí el periodo de más de un año que lleva Milei en Argentina, qué ha pasado en este país. Gracias, Andrés. Claro, además buenísimo porque ha sido un testigo que Directo. llegó, claro, que llegó desde la segunda semana del presidente Milei en la Casa Rosada, entonces me ha tocado ver todo ese proceso en vivo y en directo y lo he vivido y es impresionante, porque además yo había estado en Argentina 25 años antes y después había seguido en visitas regulares y había estado en el proceso preelectoral en el año 2023 y me tocó ver una campaña de terror impulsada por los kirchneristas en las que descalificaban al presidente Milei y le decían a la gente, tengan mucho cuidado a votar por ese tipo, porque ese tipo les va a quitar todos los derechos que ustedes tienen. Entonces habían como también prostituido el concepto de derecho, que en realidad eran unos privilegios que tenían una minoría, la famosa casta argentina, que estaba muy preocupada por lo que pudiera pasar. Y cuando gana, pues ya la tragedia es total. Para ellos, ¿no? La tragedia. Claro, claro. Pero bueno, Andrés, muchísimas gracias. Y ustedes, por favor, no se pierdan el cuarto capítulo de esta serie Milei para Dummies para entender qué ha hecho Milei en Argentina y cómo ha cambiado también este país en varios aspectos. Recuerden que esto es Desarrollemos TV. Hasta una próxima.